digno de honor. Silenciosa Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, paso digno de honor y silenciosa virtud. Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, paso digno de honor y silenciosa virtud. Madre de mi Salvador. Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles. Vamos a continuar en este día, pues, el estudio del profeta Ezequiel. Pero antes de comenzar, como siempre, nos ponemos a la presencia del Señor y oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, asístenos con el don del Espíritu Santo. Que venga el dador de vida, el consolador, venga con sus dones de inteligencia, de sabiduría, para poder penetrar la palabra de Dios, para poder así, Señor, construir el reino que tú nos mandaste en la tierra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, llegamos a este capítulo 6 del profeta Ezequiel. Estamos en la misma situación que hemos estado anteriormente, pues hablando. El profeta está desterrado en Babilonia, en un pueblo cerca de la ciudad de Babel, y él ahí profetiza para los compañeros, para los hermanos de él, de cautiverio, que fue la primera redada que hizo Nabucodonosor, donde se llevó parte de los sacerdotes y de las clases nobles y de las personas que tenían cierta formación de trabajo que él necesitaba. Pero ustedes se recuerdan que de una parte todavía en Jerusalén el templo siguió funcionando a trompicones, pero siguió funcionando, y quedó un grupo de gente que pensó que ya lo peor había pasado y que Nabucodonosor no iba a regresar, que había puesto un gobernador títere de él y que todo se quedaría así, pero estaban equivocados. Esa no era la intención de Nabucodonosor, y menos era el juicio de Dios. Por eso veamos esta profecía contra Israel y la idolatría en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos en los versículos del 1 al 3 y dice así: Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, vuélvete hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Dirás: montes de Israel, escuchad la palabra del Señor Dios. Esto dice el Señor Dios a los montes y a las colinas, a las cañadas y a los valles. Yo mismo traeré sobre vosotros la espada y arrasaré vuestros lugares altos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué culpa tienen los pobres montes de Israel que se volque esta ira de Dios contra unas montañas de piedra? Pero el Señor, cuando habla de los montes de Israel, se está dirigiendo no a la geografía, sino a los infames lugares de adoración pagana que se mencionan tantísimas veces en el Antiguo Testamento, en el libro, sobre todo en el libro de los Reyes. Lo más seguro que en cualquier parte de Judea en ese tiempo podrían haber encontrado una montaña, una colina coronada con un altar, que no era el altar de Dios, por supuesto, una o dos piedras erguidas, un pilar de madera o un grupo de árboles. Eso lo podemos ver en Jeremías 3, del 6 al 9.
eran centros florecientes de la antigua religión cananea, que según Deuteronomio 7:5, Israel debió de haber destruido y no destruyó. Debido a que la cima de las colinas eran los sitios principales de los titulares de estos cultos paganos, bien podía ser o servir como una designación para cualquier otra instalación oculta o abierta de este tipo de culto. Ustedes dirán, bueno, los arroyos y los valles, ¿por qué? Definitivamente, si ustedes leen a Isaías 57, el capítulo 5, versículo 6, o leen Jeremías capítulo 2, versículo 23, Jeremías 7, versículo 31, se pueden dar cuenta que habían cultos en las cañadas que eran designados para los dioses paganos, eran altares también a los dioses paganos, pero estos lugares, así como la parte alta de la montaña era de adoración, estas partes de abajo, como fue en el Valle de la Gehenna, eran lugares donde se hacían sacrificios humanos y sobre todo sacrificios de niños, como en el caso de Moloch. Por eso es que hay otros sacrificios también de tipo pagano, esto idolatría a la tierra como madre y ese tipo de cosas que tenían pues sus nombres. Así que el Señor pues está hablando parejo para todos los cultos idolátricos de Israel. Vamos a ver el versículo 4 al 7 y dice así: quedarán destruidos vuestros altares, destrozadas vuestras aras de incienso, y abatiré vuestras víctimas antes vuestros ídolos. Pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos y esparciré vuestros huesos alrededor de vuestros altares. En cualquier parte que habitéis, las ciudades serán arruinadas y los lugares altos asolados. Serán arruinados y asolados vuestros altares, destrozados vuestros ídolos, extirpadas vuestras aras de incienso y borradas vuestras acciones. Caerán las víctimas en medio de vosotros y sabréis que yo soy el Señor. Continuamente el Señor aquí en estos versículos de estos capítulos de Ezequiel está repitiendo: yo soy el Señor, para que sepan que lo que está sucediendo no viene de casualidad, y lo que está sucediendo viene por las malas artes de Nabucodonosor, que bastante tenía, entre paréntesis, que esto está sucediendo porque el Señor lo permite, y más lo permite, lo quiere, porque el Señor estuvo casi 40 años o más avisando a través del profeta Jeremías lo que vendría a suceder, y a través del profeta Isaías. Israel tuvo más tiempo que suficiente para arrepentirse y no lo hizo. Cada vez fue de peor en peor. Si se recuerdan, oían a los falsos profetas, los que le decían lo que ellos querían oír. Así que la misericordia del Señor, como les he dicho tantas veces, es que Él espera y espera para que nos convirtamos. Pero cuando se nos acaba el tiempo, queridos hermanos, lo único que viene es el juicio y la ira del Señor. Porque la ira, y lo he vuelto a decir, en nosotros es un pecado, pero en Dios es una virtud. ¿Por qué? Porque nosotros la ira produce de un mal sentimiento, de algo que nos molestó, de alguien que no nos gusta, y puede ser injusto. Sin embargo, la ira de Dios surge del rechazo total al pecado. Pero entonces es una virtud. Ojalá todos tuviéramos esa ira contra lo que es pecado, que no es el caso. O sea, dice que va a hacer que caigan muertos delante de sus ídolos. El Señor prometió traer un fuerte ejército contra los altares de la idolatría y no solo contra los altares, porque los altares eran cosas inanimadas, sino contra aquellos que adoraban allí. El Señor iba a profanar estos lugares reservados a los dioses de paganos. ¿Con qué? Con huesos. Era como se profanaban cosas muertas, sobre todo huesos humanos. Era como se profanaban los santuarios. Iba a profanar los altares de un Israel totalmente infiel. Fíjate que el Señor lo llama vuestros altares. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un solo altar. Y ese altar estaba en Jerusalén.
Si ustedes se recuerdan, y ojalá que se recuerden, o si no, estudienlo, cuando Israel atravesó el Jordán para establecerse en la tierra prometida y Josué pues repartió las tierras. Una de las tribus le tocó tierra del lado de Jordán, que estaba antes de llegar a Israel, y del lado que tocaba a Israel. La tribu que estaba del lado del Jordán le quedaba un poco lejos el lugar de adoración donde estaba el arca. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un altar al Dios de Israel, no un Dios pagano, al Dios de Israel, en ese lugar. Y el Señor mandó a Josué a destruir, así fuera por la fuerza, ese altar, porque solamente se podía adorar en el altar delante del arca. O sea que en Israel había un solo altar. ¿Por qué había un solo altar? Porque había una sola adoración. ¿Y por qué había una sola adoración? Porque había un solo sacerdocio. Y porque hubo un solo templo con una sola ley. Si ustedes ven la palabra que he repetido yo continuamente, es una. Porque el Señor es Dios de unidad. El Señor no es Dios de muchos altares. Como dice San Pablo, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él no quiso los altares antes, no quiere tantos altares ahora. Altares de adoración, que creo que quiero decir altares de adoración. Tantas iglesias que adoran a su forma y como le da la gana. Él no quiere tantas iglesias adorando de su forma, sectas, 70,000 sectas. El Señor quiere una sola adoración y un solo altar. Un altar que esté compuesto, que esté conforme al sacerdocio y a la ley de esa alianza. En nuestra alianza tenemos uno solo sumo sacerdote, que es Jesús, una sola ley, que es la del amor, y una sola iglesia que Él fundó. Por eso tenemos una sola adoración y un solo culto. Pudiéramos decir que es un solo altar, porque el altar de nosotros está en el cielo, y de ahí baja a la tierra en la Eucaristía. Este oráculo habla que el Señor poderoso, llegó el momento de limpiar su casa. Llegó el momento de liberar a la tierra de cultos paganos de una vez y por todas. Esto de dispersación de los huesos fue literalmente cumplido por los caldeos. Según Baruch, pueden buscar en Baruch 2, 24 al 25. Según Baruch, abrieron los caldeos los sepulcros de los principales del pueblo y esparcieron los huesos por todos los lados, sobre todo en los lugares altos y hasta en el templo de Dios también. Y dice que las ciudades y los lugares altos serán asolados. Eso quiere decir que los ejércitos babilonios destruirían tanto las ciudades como las regiones rurales, como las colinas, los altos de las colinas, asolados. Ningún sacerdote podría asistir a ningún sacrificio que hubiera, porque no iba a haber devotos que vinieran a ellos. Está la promesa que los ídolos de ellos van a ser quebrados y acabarán. Esta promesa también fue cumplida. El juicio, podemos decir, devastador vino. Y cuando Israel volvió a la tierra, nunca más tuvieron el mismo problema con la idolatría que tuvieron antes. Del susto fue extirpada este tipo de idolatría. Cayeron en otros pecados hasta que mataron al enviado. Pero este tipo de idolatría rampante que hubo antes del exilio babilónico no regresó a Israel. Dado que la tierra de Israel fue profanada por los ídolos mismos ahora van a ser profanados. Mira qué justicia, por los cadáveres, por los huesos de aquellos que lo adoraron falsamente. Es una retribución tremenda. Y este iba a ser el colmo de la profanación, reemplazando la fragancia del incienso con el olor podrido de los cuerpos que desenterraron los caldeos. Y vuelvo a repetir esta frase fuerte: yo soy el Señor, que vamos a ver muchísimas veces repetida. Muestra que el Señor obró en sus juicios.
y de sus restauraciones también, para revelarse a sí mismo y al mundo como un Dios verdaderamente celoso. Vamos a ver el versículo 8 y dice así. Sin embargo, cuando seréis esparcidos entre los pueblos, dejaré un resto entre vosotros, los supervivientes a la espada entre las gentes. Aquí volvemos al tema que hemos tocado también con Jeremías, el remanente, el pequeño remanente que el Señor dejará. Es ilustrativamente, pues es ilustrativo esta parábola que tuvo Ezequiel, en Ezequiel 5, 3 al 4, si se recuerdan, el corte del cabello de Ezequiel, cuando Dios prometió dejar un resto, un remanente que sería la base de la restauración, palabra que he usado bastantes veces en Jeremías, en la restauración posterior de Israel. Cuando seáis esparcidos, o sea, que algunos de los remanentes estarían también entre los esparcidos y algunos permanecerían en la tierra de Israel, tal como sucedió. Veamos el versículo 9 y 10, y dice así: los que sobrevivan me recordarán entre las naciones donde hayan sido llevados cautivos, porque habré quebrantado sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y sus ojos prostituidos tras sus ídolos. Se sentirán confusos de sí mismos por los males que hicieron y por sus abominaciones. Sabrán entonces que yo soy el Señor, que no predije en vano que habría de causarles este quebranto. El Señor prometió que algún día, algunos de los que habían sido exiliados de la tierra de Israel recordarían su pacto con Dios e invocarían su nombre. Se acordarán de mí. Los preceptos que violaron, la misericordia de Dios que abusaron, las amenazas de Dios que despreciaron, las promesas que rechazaron, los profetas que persiguieron. Llegó el tiempo de los juicios que Dios ha ejecutado. Y se lo dice Israel: tú me buscarás en la aflicción. Porque Israel no es diferente que nosotros, hermanos. Hay un dicho por ahí común de los pueblos que dice que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y así nos pasa a nosotros también con el Señor. Nosotros nos acordamos del Señor cuando tenemos una angustia. Pero cuando pasa la angustia, ahí te vemos hasta la próxima angustia. Y hace una declaración sorprendente. Dice que va a romper el corazón ese prostituido de Israel. Usa una alegoría humana. Dios expresa la profundidad del dolor que él sentía por la idolatría de Israel, comparándose a sí mismo como un esposo a quien la esposa le ha sido constantemente infiel. Utilizan esta figura la más fuerte posible para retratar el sufrimiento divino, si se pudiera hablar de esta forma. Dios aquí es imposible, pero se representa para que lo entendamos. Dios se representa como que Él está quebrantado y por eso quebranta. Porque tenemos una forma de hablar, por supuesto que en Dios no puede haber angustia, pero hablando metafóricamente y en Jesús, que es humano como tú y como yo, nuestro pecado, de alguna forma, para que podamos entender algo que no sabemos, causa angustia en Dios, aunque sea metafóricamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama extremadamente. En efecto, podemos tener esta certeza. En la cruz el Señor murió con el corazón quebrantado, con el corazón atravesado. De este corazón atravesado salía la sangre y el agua, que era la gran señal en este tiempo del sagrado corazón de Jesús, que nos representa este amor de Jesús quebrantado por nosotros antes y ahora. La infidelidad de Israel hacia el Señor fue todavía peor.
debido a que ellos abandonaron a Dios por ídolos vacíos, por ídolos inmundos, por ídolos repugnantes. La elección de la palabra de Ezequiel para ídolos, hermanos, refleja esto, tras sus ídolos. La palabra para ídolos, guyulín en hebreo, creo que se pronuncia así, es una de las favoritas de Ezequiel, apareciendo por lo menos 38 veces en su profecía, en contraste con que aparece 9 veces en el resto del Antiguo Testamento. Su derivación, esta palabra, es incierta, pero es bastante probable que se trate de una palabra casera, formada por las vocales en hebreo, sikus, para lo cual el diccionario da la traducción como cosa detestable, y las consonantes de un sustantivo hebreo, que no vamos a entrar porque ni yo ni ustedes no sabemos hebreo, que significa una pequeña bola de estiércol. O sea, traduce la idolatría como una pequeña bola de estiércol detestable. Ni siquiera una grande, una pequeña. La combinación es un desdén, una repugnancia. Una palabra que indica repugnancia al tiempo que desdén. Porque eso es lo que es la idolatría. ¿Qué cosa es la idolatría? La idolatría no es como estas personas de las sectas y otras iglesias piensan que nosotros los católicos somos imbéciles. Eso es lo que ellos piensan de nosotros. Algo que es altamente ofensivo. Ellos piensan que nosotros pensamos que una estatua de madera es Dios. Pero esa locura solamente está en la cabeza de ellos. Y lo peor del caso es que se lo creen como un dogma. Y es penoso, da pena ajena ver cuando hablan de esas cosas. Yo no he conocido a ningún católico, aún el más ignorante, que piense que una imagen, que una estatua es Dios. No he conocido a ninguno. Eso solamente está en la mente enferma de esta gente de las sectas y de los protestantes, que sus pastores le han enfermado la mente y piensan que nosotros somos imbéciles. Alguna palabra fuerte, pero es así. La idolatría es poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. La idolatría es someterte, como te debías someter a Dios, a algo que no es Dios. Eso es lo que es idolatría. Y hoy en día, dioses tenemos de sobra nosotros y ellos, porque hasta para ellos la Biblia es un Dios, porque ponen la Biblia por encima de Dios y de Jesucristo. Y para todos te dicen, búscala en la Biblia, como si Dios tuviera que buscar en la Biblia para saber lo que va a hacer, cuando el Señor es todopoderoso y soberano. Para nosotros pensamos, la Iglesia Católica también, nosotros pensamos que una de las cosas más abominables que hay para el Señor es la idolatría. Poner algo que no es Dios y someterse a Él en el lugar que debe estar Dios. Y lo dice el Señor, primero se acordarán de mí. Y cuando se acuerden de mí, van a estar profundamente avergonzados de su pecado. Este paso, esta vergüenza del pecado era necesario para la futura restauración de Israel, porque sin arrepentimiento y sin vergüenza no hay restauración en ningún corazón. Se avergonzarán de sí mismos, quiere decir, sangrarán por dentro y se sonrojarán por fuera, detestando todas esas abominaciones que hicieron cuando se dan cuenta que ellos se condenaron a sí mismos. Y dice, cuando hagan esto, dice el Señor, sabrán que yo soy el Señor, que bendigo, pero que castigo, porque soy un Dios justo. Podemos ver una progresión que a menudo sigue siendo evidente aún en nosotros, en la conversión. Primero, recuerdo de Dios. Segundo, arrepentimiento del pecado. Tercero, relación restaurada con Dios. Primero, tenemos que acordarnos del Dios que nos ama, en el cual hemos sido bautizados y somos parte de su cuerpo. Segundo, tenemos que arrepentirnos de todo pecado, porque todo pecado es idolatría, todo pecado es rendirte a otro Dios.
arrepentimiento del pecado. Y después restaurar tu relación con el Señor a través de la confesión, que es la devolución de la gracia que hemos perdido, y lo que establece la relación entre Dios y el hombre es la gracia. Así fue para Israel y así, hermano, es para ti y es para mí. Y lo dice el Señor: los que escapen de la pestilencia, del hambre y de la espada y vayan al cautiverio, se van a dar claramente que Dios ha hecho esto y se humillarán a causa de sus abominaciones. Y tal fue así. Tal fue así que el concepto de lo que hoy conocemos como sinagoga surge en Babilonia. Porque al no tener templos, ellos tuvieron que buscar una forma de recordar al Dios que habían dejado detrás. Y cuando tuvieron el templo, no adoraron, fornicaron con otros dioses. Ahora que están lejos, no tienen el templo, pero van a acudir a la Torá y van a reunirse en las sinagogas para estudiar la Torá. La sinagoga surge como una necesidad cuando no hay templo, porque el corazón de Israel es el templo. Nosotros no lo podemos entender, pero antes de la destrucción del templo, la ley era secundaria. El corazón de Israel era la adoración, era el templo. Por eso, cuando después de la invasión romana del año 70, el templo es destruido para siempre, Israel se queda sin adoración, Israel vuelve de nuevo a instaurar en la diáspora las sinagogas, que es un sustitutivo, podemos decir, paliante de la falta del templo, pero nunca va a ser la adoración, porque en la sinagoga no se adora, en la sinagoga se estudia. Y así han seguido hasta el día de hoy, al no haber ya más templo. Vemos versículos 11 y 12, y dice: esto dice el Señor Dios: bate palmas, patalea y di: ay, por todas las abominaciones horribles de la casa de Israel, serán abatidos con espada, con hambre y con peste. El que esté lejos morirá de peste, el cercano caerá a espada, y morirá de hambre el que quede y esté sitiado, hasta que se colme mi furor contra ellos. Dios le dice a Ezequiel que le diga estas siguientes palabras a ellos con gestos fuertes. Ezequiel necesitaba llamar la atención de Israel, porque consideraba su idolatría, Israel consideraba la idolatría como algo liviano. Dios lo veía como una gran abominación. Palmotea con tus manos, golpea con tus pies. Son instrucciones que el Señor le da a Ezequiel para llamar la atención. Cuando uno hace así, quiere que alguien se calle, quiere que alguien atienda. Y eso es tan importante que dice el Señor: golpea con las manos, golpea con los pies, llama la atención. Israel tiene que oírte. Y lo que va a oír es el juicio, es el terrible juicio, que va a ser un juicio totalmente devastador. Como había dicho Jeremías, que todo va, desde los que se queden sitiados hasta los que salgan para Babilonia, va a haber una desolación terrible. Veamos el versículo 13 y 14, que son los últimos. Dice así: sabréis que yo soy el Señor cuando sus víctimas estén en medio de sus ídolos, en torno a sus altares, en todas las alturas elevadas, en todas las colinas de los montes y bajo todo árbol verde, bajo las encinas frondosas, lugares donde ofrecían aromas agradables a sus ídolos. Extenderé mi mano sobre ellos y desde el desierto de Riblá, donde quiera que habiten, entregaré su país a la desolación y a la destrucción. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. Sigue la palabra. Van a saber que yo soy el Señor. Ustedes que no querían creerlo o no querían saberlo, tarde se van a enterar. Ojalá que el Señor nos libre a nosotros de eso, que nos enteremos tarde de que el Señor es verdaderamente que tiene todo el poder de la historia en su mano. El cumplimiento de esta profecía que ya hizo Jeremías va a demostrar a Israel que el Señor es su Dios y que el Señor era digno de que ellos se arrepintieran, que iban a rechazar, como lo hicieron de ahí en adelante, los ídolos después de este tremendo juicio humano. Pero qué pena que para uno dejar el pecado tenga que caer estos juicios tremendos de Dios sobre nosotros. Dice: extenderé mi mano. Esto señala la grandeza del golpe. El Señor solamente tiene que extender su poderosa mano para que todo se cumpla.
Hay algunos textos antiguos que hablan de este lugar Ribla en lugar de Diblat. Esto puede deberse a un error a copiar el texto. Conocemos Ribla como un lugar en Siria. Se desconoce el significado exacto o el lugar de Diblat. Por eso es posible que haya puesto un lugar tan lejano como Siria para saber de la ira del Señor, que nadie iba a escapar. Y conocerán, vuelvo a repetir, que yo soy el Señor. Esto aclara y declara el propósito correctivo que el Señor tenía incluso en este terrible juicio. Dios no quiere destruir, Dios quiere corregir. Dios inclusive haría bien a su pueblo en el medio de la desolación venidera. Conocerán que yo soy el Señor. Las palabras tipifican el mensaje y el anhelo de Ezequiel, que el Señor sea reconocido por todos los hombres, israelitas y no israelitas, por lo que es el único Dios verdadero, el Dios del mundo, el Señor de la historia, el Dios que habla y que no habla en vano, queridos hermanos. Que tal como ellos lo aprendieron, lo aprendamos nosotros. A pesar que ya llevamos varias zarandeadas del Señor, ahora a nivel mundial, y tampoco seguimos sin escuchar. Esperamos que no tenga que llegar otra más para podernos darnos cuenta que el Señor es el Señor y no hay más ninguno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.